Buenos días, hoy vamos a leer y comentar algunos de los principales errores que con más frecuencia debilitan y disminuyen la autoridad de todo formador. Uno de ellos es la permisividad. Es imposible educar sin intervenir. El niño cuando nace no tiene conciencia de lo que es bueno ni de lo que es malo. En estos tiempos vendría a ser de lo que nos hace civilmente adaptados o inadaptados. No sabe si se puede rayar en las paredes o no. Los adultos somos los que hemos de decirle lo que está bien o lo que está mal. El dejar que se ponga de pie encima del sofá porque es pequeño, por miedo a frustrarlo o por comodidad, es el principio de una mala educación. Un hijo que hace fechorías y su padre no le corrige, piensa que es porque su padre ni lo estima ni lo valora. Los niños necesitan referentes y límites para crecer seguros y felices. La psicología barata habla acerca de no frustrar a los niños, porque si los niños crecen sin frustraciones serán niños felices. Eso no es verdad. No existe, es una utopía que exista una vida sin sufrimiento, una vida sin aprendizaje. Entonces, ser permisivos para que no se frustren es una equivocación. La misma generación que está saliendo nos está confirmando lo dicho. En esta sociedad hay mucha gente que tiene menos tolerancia a la frustración ahora que antes, porque no se les ha entrenado en eso. Son los padres, que son los formadores, los que tienen que entrenarles en la verdad y en la civilidad. El segundo error que cometemos los padres es el ceder después de haber dicho no. Una vez que usted se ha decidido a actuar, la primera regla de oro a respetar es la del no. El no es innegociable. Nunca se puede negociar el no y perdone que insista, pero es el error más frecuente y piénselo bien porque no hay marcha atrás. Es el que más daño les hace a los niños. Cuando usted vaya a decir no a un niño, piénselo bien. Como les decía, no hay marcha atrás. Si usted le ha dicho a su hijo que hoy no verá la televisión porque ayer estuvo más tiempo del que debía y no hizo los deberes, su hijo no puede ver la televisión aunque le pida de rodillas y por favor, con cara suplicante, llena de pena, llorando. Otra oportunidad. Hay niños tan entrenados en esta parodia que podrían enseñar mucho a las estrellas del cine y del teatro. En cambio, el sí se puede negociar. Si usted piensa que el niño puede ver la televisión esa tarde, negocie con él qué programa y cuánto rato. Es bastante difícil cuando son niños pequeños, en el sentido de que nos gana nuestra ternura, nuestro gozo por nuestro niño pequeño, porque es parte de nuestra creación, cuando dejamos de lado de que los hijos son de Dios y nos lo apropiamos. Entonces es mucho más difícil dejar que ese no sea en verdad un no. Y de alguna manera nos arrepentimos por afecto, mal entendido, ¿no? A todos nos pasa. No es que hayan personas infalibles. En la medida que vamos teniendo hijos o nos hacemos más viejos, nos hacemos más sensibles y entonces es más difícil decir no o mantener el no. Pero es importante recapacitar y recuperar esa autoridad que hemos perdido. Es decir, nunca es tarde para volver a poner límites o reglas en el entorno en el que vivimos, sabiendo que nosotros somos los formadores y la responsabilidad de aquel que es nuestro hijo, que saldrá de casa hacia la sociedad, es nuestra. Entonces necesitamos tomar conciencia y si nos hemos equivocado, retomar las cosas en un buen término. El autoritarismo es el otro extremo del mismo palo que la permisividad. Es intentar que el niño haga todo lo que el padre quiere, anulándole su personalidad. El autoritarismo solo persigue la obediencia por la obediencia.
Su objetivo no es una persona equilibrada y con capacidad de autodominio, sino hacer una persona sumisa, esclava sin iniciativa, que haga todo lo que dice el adulto. Es tan negativo para la educación como la permisividad. Nosotros hemos sido criados, bueno, no todos, pero la mayoría, bajo este criterio del autoritarismo, donde se nos argumenta poco. Por tanto, la regla es: tú obedece porque yo te lo digo. Pero no nos dan argumentos reflexivos que nos lleven a tomar en libertad esa decisión de obediencia. Porque también hemos sido criados así, y entonces es una cadena. Romper con esa cadena es difícil, porque eso significa informarnos, estudiar respuestas que nos implican también meternos más en lo que es la educación de nuestros hijos y su formación. Hay muchos vacíos que tenemos sobre esas cosas y definitivamente nos cuestan. Y claro, es mucho más fácil violentarnos y imponernos, ¿no? La falta de coherencia. Ya hemos dicho que los niños han de tener referentes y límites estables. Las reacciones del padre, madre, han de ser siempre dentro de una misma línea ante los mismos hechos. Los dos papás necesitan estar de acuerdo en los procesos de crianza. No es no para los dos, sí es sí para los dos. Nuestro estado de ánimo ha de influir lo menos posible en la importancia que se da a los hechos. Si hoy está mal rayar en la pared, mañana también va a estar mal rayar en la pared. Siempre estará mal. Entonces no podemos cambiar. Igualmente es fundamental la coherencia entre el padre y la madre. Si el padre le dice a su hijo que se ha de comer con los cubiertos, la madre le ha de apoyar y viceversa. No debe caer en la trampa de déjalo que coma como quiera, lo importante es que coma. Normalmente las mamás somos las que le quitamos el poder al papá por justamente lo mismo, ¿no? Porque nos cuesta ver crecer a nuestros hijos y también nos cuesta que, entre comillas, les llamen la atención y les hagan daño, ¿no? La forma, como lo dice el padre, etc. Pero es un engaño. Aun cuando todavía no tengamos maneras de decir las cosas, si el objetivo es corregir, pues dejar que suceda, ¿no? Aunque nos cueste. Y para que el niño note que independientemente de cómo se lo digan, es un bien y no un mal. Gritar, perder los estribos. A veces es difícil no perderlos. De hecho, todo educador sincero reconoce haberlos perdido alguna vez, en mayor o menor medida. Perder los estribos supone un abuso de la fuerza, que conlleva una humillación y un deterioro de la autoestima para el niño. Además, a todo se acostumbra uno. El niño también a los gritos, a los que cada vez hace menos caso. Perro ladrador, pero poco mordedor. ¿Qué significa? Que eso sucede más en el caso de las mamás que nos quedamos en casa y que, como estamos en la cocina haciendo cosas, llamamos a gritos a nuestros hijos para que nos ayuden, para que vengan a comer, etc., ¿no? Entonces es mucho más fácil seguir haciendo las cosas y llamar a gritos. Entonces se nos acostumbra a eso, y claro, cuando llamamos la atención también llamamos a gritos, etc. Es más difícil dejar de hacer las cosas, seguir a ver lo que están haciendo y ahí corregir, ¿no? O sea, mandar lo que tenemos que mandar, porque no has tendido tu cama, tiende tu cama, ayúdame a sacar la basura, etc. Aunque es más trabajoso, es más eficiente, porque obviamente vamos al sitio, vamos in situ y hablamos con la persona, que también escucha más que cuando le gritamos. Muchos ejemplos hay de que los padres llaman 1, 2, 3, 4, 5 veces y el niño no hace caso, porque ya se acostumbró a que se haga esa rutina. Es un ritual. Hace caso a la quinta, sexta vez porque así es, así se acostumbró. Entonces ha perdido su función, ¿no? Al final, para que el niño hiciera caso, habría que gritar tanto que ninguna garganta humana está concebida para alcanzar la potencia de grito necesaria para que el niño reaccionase. Claro, cuando ya se ha perdido el valor. Gritar conlleva un gran peligro inherente. Cuando los gritos no dan resultado, la ira del adulto puede pasar fácilmente al insulto, la humillación e incluso los malos tratos psíquicos y físicos, lo cual es muy grave. Nunca debemos llegar a este extremo.
Si los padres se sienten desbordados, deben pedir ayuda, tutores, psicólogos, escuela de padres. Y es verdad, eso puede hacernos más daño todavía, porque son cosas que ya resienten al niño y quedan como heridas durante toda su vida. No se pierden, no se olvidan. Puede que se perdonen en cierto grado a nivel teórico, pero por ejemplo todo aquello que se te ha tocado por las emociones, una humillación, un maltrato, quedará en la memoria. Y quiera o no, eso genera que o que aprendan lo mismo o que se vayan al otro extremo y lo eviten totalmente, de tal manera que tenemos padres permisivos, ¿no? No cumplir las promesas ni las amenazas. El niño aprende muy pronto que cuanto más promete o amenaza un padre o madre de un profesor, menos cumplen lo que dicen. Cada promesa o amenaza no cumplida es un jirón de autoridad que se queda por el camino. Las promesas y amenazas deben ser realistas, es decir, fáciles de aplicar. Un día sin tele o sin salir es posible. Un mes es imposible. No negociar. No negociar nunca implica rigidez e inflexibilidad. Supone autoritarismo y abuso de poder y por lo tanto incomunicación. Un camino ideal para que en la adolescencia se rompan las relaciones entre los padres y los hijos. Obviamente en la adolescencia necesitamos negociar, el hijo argumenta y el padre también. El argumento más convencente, o sea, el argumento que convence y que si el padre ve que no es tan, o sea, si está dentro de la posibilidad de crecimiento, pues es importante negociar, ¿no? Hoy vas a la fiesta y dentro de un mes tal vez a otra, ¿no? No puede ser tan seguido, etcétera. De 4-1, etcétera. No escuchar. Dodson dice en su libro El arte de ser padres que una buena madre, hoy también podemos decir un educador, es la que escucha al niño aunque esté hablando por teléfono. Muchos padres se quejan de que sus hijos no los escuchan y el problema es que ellos no han escuchado nunca a sus hijos. Los han juzgado, evaluado y les han dicho lo que habían de hacer, pero escuchar nunca. Aperturarnos a escuchar lo que digan, aunque nos parezca, es que tenemos prejuicios, ¿no? Y nos parece que es demasiado superficial lo que dicen, pero si nos ponemos en sus zapatos, claro, tienen poca vida, obviamente no tienen responsabilidades como las tenemos los adultos, entonces obviamente que sus gustos y sus preferencias serán más superficiales que los nuestros de pronto, ¿no? De pronto. Entonces, pero que tienen el mismo valor, porque en ese momento este es su mundo y eso es lo que les preocupa, ¿no? Irá creciendo poco a poco y les preocuparán otras cosas, ¿no? Tener paciencia. Exigir éxitos inmediatos. Con frecuencia los padres y educadores tienen poca paciencia con sus niños. Querrían que fueran los mejores ya. Con los hijos olvidan que nadie ha nacido enseñando y todo requiere un periodo de aprendizaje con sus correspondientes errores. Esto que admiten en los demás no pueden soportarlo cuando se trata de sus hijos, en los que solo ven las cosas negativas y que lógicamente para que el niño aprenda se las repiten una y otra vez. Por eso paciencia con los niños. Dios nos ha regalado niños de distintas formas, ¿no? Algunos niños serán muy inteligentes, muy rápidos para captar y otros muy lentos para captar. Nos toca. Solo, o sea, no por mal, sino nos toca aprender también de ellos la paciencia o aceptarlos como son. No todos los niños tienen que ser exitosos en lo académico, en el deporte. Pueden ser niños más sencillos, que no significa que no valgan, solo que son unos distintos, ¿no? Sacarnos de la cabeza la competencia entre padres es bastante difícil, porque todos los papás ven en sus hijos como su continuidad, muchas veces también su presentación como padres. Eso es una mentira, la verdad es que nosotros damos lo que podemos y somos seres imperfectos. Por lo tanto, tengamos paciencia y dejemos de competir. Más bien al contrario, gocémonos ahora que están pequeños y disfrutémonos, porque luego ya estarán grandes y se irán y ya no nos quedarán nuestros hijos a quienes educar. Gracias.